Nos está escuchando ya Diane Hernández. Diane, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte esta noche a ti y a toda la audiencia del programa. Un placer, Diane, periodista de Cubana de Voz Media. Cuando vosotros escucháis que van a ir a defenderos y va a ir un comunista como Pablo Iglesias, con otro comunista como Pisarello, y dice que es que la dictadura cubana es el ejemplo para toda Latinoamérica y que dice que os van a defender, de que os pueda llegar la libertad y que van a apuntalar a los dictadores, ¿cómo os quedáis? Carlos, primero nos quedamos fríos porque lo primero que te salta así a plena luz cuando escuchas el nombre del convoy, que se llama Nuestra América, eso refiere directamente a un ensayo de José Martí que habla de las libertades necesarias de cada país sin tiranía, en el continente y en el hemisferio. Entonces ahí ya tenemos los primeros indicios de que van inflando una causa que básicamente va a legitimar el régimen cubano, que solo los van a beneficiar a ellos, porque supuestamente la narrativa es contra el bloqueo externo, bloqueo que no existe porque sabemos que hoy Cuba lo que tiene es mínimamente un embargo que bien poco hace porque realmente Cuba comercia con Estados Unidos en muchos de los ámbitos que le interesa. Viene a reforzar la narrativa de imagen de solidaridad internacional que ha tenido el régimen para respaldar todo ese discurso que viene hoy dando al traste con la situación crítica que hoy se vive en la isla. Y que sabemos que si efectivamente van a llegar y van a hacer todo un circo, porque es de eso de lo que se trata, la ayuda hoy no va a llegar al pueblo cubano, que es el que la está necesitando, que está en unos índices de pobreza extrema, con más del 89% de la población, con unos índices altísimos de falta de alimentación, de poco acceso a la salud o prácticamente ninguno, que está hoy sobreviviendo el máximo de la población cubana con las ayudas del exterior, esa que ahora el régimen también ha dicho que va a abrir las puertas para que invierta en el país, pero básicamente cuando vemos toda esta organización internacional viene a legitimar un discurso que ellos mismos necesitan de legitimar para decir que básicamente la internacional progresista con toda esta cúpula de personas pues están ganando visibilidad global y eso es lo que les interesa hoy, reforzando su agenda política, por supuesto, antisanciones y todo lo demás, y movilizando también a sus masas, que efectivamente son unas masas que hoy están aportando dinero para justificar en algún punto que están ayudando a Cuba, cuando eso sabemos que no va a llegar a ninguna parte prudente ni que va a ayudar a Cuba y que más bien va a ser politizado toda esa ayuda si llega en algún punto. Diane, los últimos datos que yo tengo, seguro que tú tienes información mejor y más reciente, hablan, según la organización Cuba Archive, hablan de 8.200 asesinatos políticos documentados en Cuba. Hablan de, según Prisoner Defenders, hablan de 1.200 presos políticos. ¿Cuál ha sido el bagaje de esta dictadura? Lo digo para que lo escuche la gente cuando vean esta historia de Pisarello, Pablo Iglesias, diciendo que van allí a defender el nivel de vida que se le ha dado a los cubanos, la libertad de la que tienen en una tiranía, que hay que tener narices para afirmar esto. ¿Cuál es el bagaje real de asesinatos, torturas, secuestros, detenciones ilegales, presos políticos? Mira, vamos a poner un ejemplo puntual que hoy está en todos los medios porque ha sido muy reciente. La pasada semana, el fin de semana, hubo levantamientos como han venido sucediendo en los últimos 20 días por la falta de alimentos, por la falta de electricidad, por los apagones masivos que hay, desconexión completa del sistema energético, y hubo un levantamiento muy grande que fue muy visible en Morón, uno de los municipios de Ciego de Ávila, en el centro más oriental del país. Pues efectivamente, hoy hay 13 personas presas de ese levantamiento. Personas que Solo una de hoy. ellas está herida de bala por enfrentamientos con la policía cubana. Como bien decías, organizaciones internacionales y ONGs que hoy trabajan en Cuba al margen de la legalidad, porque sabemos que hoy el gobierno cubano no habla de estas cifras y son investigaciones por cuenta propia y por declaraciones familiares, por otro tipo de investigaciones de periodistas que hoy se la juegan estando dentro del país, por la propia ciudadanía que declara estos hechos. Hoy hay más de 1.200 presos políticos. Estamos hablando de presos políticos que incluyen menores de edad, mujeres embarazadas y otro cúmulo de personas también que tienen poco acceso hoy a salud, que hay personas muertas. Hace unas horas declaraban que uno de los muchachos que estaba en huelga de hambre hace 49 días había entrado en un paro cardíaco. Es decir, esa persona puede morir hoy y sumarse a más de 8.000 que hoy declaran estas ONG, que ya sabemos que no son números que da el gobierno, repito, pero que hoy sí se mantienen por declaraciones familiares y por otros hechos, cuerpos que además se entregan a las familias en cajas cerradas o incineradas. Para tener claro cuál es la situación de la penitenciaría hoy en Cuba, que están además en condiciones insalubres completamente y que son
objeto de castigos, de vulnerabilidades de sus derechos y de todo lo que sabemos que hoy puede ocurrir en un régimen claro, como Diane, Cuba. hay una cosa que a mí me parece especialmente grave, y es que estos dos personajes van para allá a hacer su show particular, pero claro, van en un momento muy curioso, y es que Marco Rubio, uno de los máximos responsables norteamericanos dentro de la administración de la Casa Blanca, es de origen cubano. Él quiere liberar a Cuba de la dictadura, y parece, por las informaciones que nos llegan, que en un mes, 2 meses, nos lo decía ayer un diplomático que colabora en el programa, Nicolás Pascual de la Parte, que en un mes, 2 meses, lo mismo, vemos avances claros, vamos, que lo mismo está tocada de muerte la dictadura y empiezan a volver determinadas dosis de libertad a Cuba. Es decir, estos señores van allá cuando parece que hay el movimiento más claro en defensa de la libertad y de que los cubanos vuelvan a ser personas libres. Esto básicamente lo que están buscando es visibilidad, Carlos, porque bien sabemos la situación que hoy tiene Cuba en el hemisferio, si efectivamente los Castros históricamente han logrado engañar a el gobierno norteamericano, lo hicieron con los Clinton, lo hicieron con los Obamas en un acercamiento más reciente entre 2014 y 2016. Hoy Marco Rubio, ya lo decías, pertenece a una casta de emigrados también. Marco Rubio creció en la comunidad de emigrados cubanos, de esa gente que se tuvo que ir en la década del 50 porque llegó Fidel Castro, expropió tierras, hizo lo que entendió con la isla. Y entonces Marco Rubio sí la tiene muy clara de cómo llevar la política del hemisferio. Y eso da el traste con acciones recientes como ayer que la diplomacia y el gobierno de Costa Rica han cerrado su embajada en Cuba y expulsaron al personal diplomático cubano de Costa Rica. Días atrás lo hizo también Ecuador. Entonces, hoy vemos que hay una situación en el continente, en la región, que no está apuntalando históricamente como lo hizo al discurso del régimen y que Marco Rubio sí está haciendo mucha presión en esto y está llevando puntualmente las conversaciones que si bien el gobierno cubano en algún punto el régimen lo había desmentido categóricamente, que habían conversaciones secretas como la prensa empezó a publicar semanas atrás, ya lo tuvieron que admitir. Lo tuvieron que admitir y eso da el traste también con que hoy Díaz-Canel, y es lo que se comenta, que si Estados Unidos estaba pidiendo su renuncia y su salida, y Marco Rubio y el propio Trump lo han desmentido ayer, la salida de Díaz-Canel sería básicamente simbólica, no sustancial, porque sabemos que hoy Raúl Castro, con sus 94 años y toda su cúpula, serían los que siguen moviendo esos hilos. Entonces, que llegue ese convoy justo en el momento que está la situación de Cuba así, que además está insostenible, porque ya el civismo de Cuba no aguanta la crisis que hay y es real, apagones de más de 24 horas, falta de medicamentos, falta de alimentación, no hay transporte, en fin, hay una serie de crisis que no es puntual, que es cíclica y sistémica desde hace muchos años y que ha venido al traste ahora con que ya no tienen para dónde virarse, unido a que obviamente la salida de Nicolás Maduro de Venezuela cortó todo el suministro de combustible que ellos tenían y que garantizaba en algún punto la sobrevivencia a mínimas del régimen, pues que llegue este convoy justo viene a legitimar de que ellos están tratando de hacer algo cuando saben que ya eso es como el último grito, patada de ahogado, le decimos en Cuba, porque la verdad es que no van a resolver nada. Básicamente están buscando visibilidad y diciendo, sí, nosotros seguimos con los movimientos internacionales, con la izquierda progresista, nosotros vamos, pero lo que no podemos perder de vista, y esto es un punto que no se ha hablado, disculpa Carlos, ya resumo, es que una de las asesoras estratégicas de la Internacional Progresista es Mariela Castro Espín. ¿Quién es Mariela Castro Espín? Y esto vemos que no es un movimiento internacional per se y que viene orquestado desde el propio régimen cubano. Mariela Castro Espín es la hija de Raúl Castro, es miembro de la Asamblea Nacional Cubana, lidera una de las organizaciones, el CNSEX, que es de todo lo que tiene que ver con progresismo y con todo lo demás, además de derechos sexuales supuestamente en Cuba, cuando sabemos que esto hoy tampoco pasa. Entonces, si desde el propio régimen están orquestando un apoyo como ese, una visibilidad como esa, eso no es tan espontáneo, eso está manipulado desde el centro y ellos saben efectivamente qué pueden lograr con eso o qué no. Pues Diane, un abrazo enorme y ojalá recuperéis la libertad pronto, ojalá. Ojalá, Carlos. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme, Diane.